Señor, hermano, porque podemos estar reunidos en esta noche. Hubo mucho tiempo en que no teníamos la oportunidad, hermanos, de poder estar juntos de esta manera, de esta forma presencial, de la manera en que el Señor estableció que la iglesia debía reunirse. Y por eso valoramos tanto estos momentos, hermanos. Y oportunidad que tenemos, entonces venimos a la presencia del Señor. Que este sentir, hermano, esté en toda la iglesia del Señor. Que todos los hermanos, hermanas que hoy nos escuchan y tal vez por una u otra razón no han podido estar, sean alcanzados por el Señor en este sentir, en la necesidad de estar juntos, hermano, de no desvincularnos, de no desapegarnos, sino de todo lo contrario, hoy más que nunca pegar nuestro corazón, seguir las huellas del rebaño, estar donde el Señor está, hermano. Con misericordia lo decimos, pero firmemente lo declaramos, hermano. Es necesario que estemos juntos. Así que el Señor siga tocando nuestros corazones. Para la gloria de su nombre, vamos a abrir las Escrituras, hermanos, en el nombre del Señor. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Dice así en el nombre del Señor Jesús. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí, mi hermano. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, esta palabra. En tus manos, Señor, respalda tu palabra. Señor, ten libertad para edificarnos en esta noche. Ten libertad para hablarnos al corazón. Todos nos ponemos, Señor, a tus pies para recibir de ti lo que tú quieras entregarnos, Señor. Señor, ensanchamos nuestro corazón y nos llenamos de fe para oír tu palabra. Que haya buena tierra, Señor, para recibirla, para atesorarla, para poner por obra tu palabra. Señor, tócanos, háblanos, Señor, estamos atentos a tu voz. Que nada nos distraiga, que nada nos haga perder el foco en esta noche. Señor, alcanza nuestros corazones por amor de tu nombre. Permítenos tocarte, Señor, por medio de tu palabra. Ser alentados, ser consolados, ser impulsados, Señor, a seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús. El encargo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, en esta noche, y una noche particular tal vez porque estamos ya en un cierre de año. Y es muy común que al finalizar un año uno comience a mirar hacia atrás, a echar cuentas, a mirar aquello que estuvo bueno, aquello en lo que tal vez no nos fue tan bien, aquellas victorias, aquellos fracasos, aquellas pérdidas, aquellas ganancias. Tenemos esa tendencia a mirar hacia atrás y a evaluar cómo fue el año. Y por otra parte también tenemos la tendencia a proyectarnos hacia un año siguiente, hacia un nuevo año, a tener expectativas, a llenarnos de proyectos, de anhelos, de deseos que son legítimos, que son genuinos, que brotan de un corazón, proyectos familiares, proyectos laborales. Pero todo esto en particular ocurre dentro de un contexto muy especial, hermano. Y es que hemos estado mucho tiempo separados. Y eso, por cierto, que tiene repercusión en nuestro corazón, en nuestra manera de entender la vida, de entender nuestro día a día, de entender nuestro tiempo, de entender nuestros proyectos.
pareciese que mientras estábamos juntos, a pesar de que siempre han existido diferencias de opiniones, de pareceres, de enfoques, pareciese que al estar juntos algo ocurría en nuestro corazón, de que hablábamos una misma cosa, de que entendíamos a grandes rasgos las mismas cosas, hermano. Y anhelábamos lo mismo en el Señor, porque constantemente estábamos oyendo, recordando el consejo del Señor. Pero al estar separados, hermano, si bien estuvimos durante más de un año a través de las reuniones online, no es lo mismo que estar juntos, hermano. Pudiese ser que perdamos el foco, hermano. Que ese sentir inicial que recibimos del Señor de que era necesario volcarnos hacia nuestros hogares y tener cultos familiares, pudiese ser que a la larga termine por desligarnos y desmembrarnos del cuerpo. Y terminemos centrándonos en nuestros proyectos familiares que son legítimos. Y perder el foco, perder nuestro llamamiento, perder de vista el propósito del Señor para su iglesia, para cada uno de nosotros. Entonces, vemos, hermano, y con preocupación, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanas que han abrazado otras causas, tiempos muy polarizados, muy también politizados, jóvenes que abrazan causas y esgrimen banderas, desligándose y apartándose de la bandera que nos reúne en el Señor, de la causa de Cristo. Entonces es necesario, hermano, que podamos considerar la palabra del Señor. Y para entonces adentrarnos en estos pasajes de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 12 al 14, hermano, quisiera comentar algunos aspectos generales del contexto de esta carta. Un primer aspecto es que tiene un fuerte contenido afectivo. Era tal el vínculo que unía a la iglesia de los filipenses con el apóstol Pablo que hay constantemente expresiones de amor y de un profundo afecto. Ya desde el capítulo 1, Pablo una y otra vez le expresa el profundo amor que tiene hacia cada uno de los hermanos. Esta iglesia fue la primera iglesia que surgió producto del ministerio del apóstol Pablo en Europa, en la provincia de Macedonia, hermano. Entonces tenía un sentido especial en el corazón del apóstol. Otro aspecto es que los hermanos ya habían tal vez crecido a lo largo de 10 años. Otra marca importante. 10 años desde que el Evangelio llega a esa región. 10 años han transcurrido hasta el momento en que Pablo escribe esta carta. Otro aspecto, hermanos, es que los hermanos en Filipos estaban padeciendo pruebas, persecuciones, sufrimientos semejantes, dice Pablo, a los que él mismo estaba sufriendo. Recordemos que Pablo escribe desde la cárcel esta carta, desde las prisiones. Expresiones como en el capítulo 1, verso 8, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Justamente nos habla de esta nostalgia que cubre el corazón del apóstol Pablo, por la ausencia, por no poder estar presente, por no poder ver el rostro de los hermanos, no poder abrazarse, no poder declararse la paz y el amor del Señor a través de este abrazo, de este ósculo santo que era tan evidente y tan presente en esos tiempos, hermanos. Entonces hay una nostalgia en el corazón del apóstol al momento de escribir esta carta. Y Pablo expresa una y otra vez un profundo deseo de ver a los hermanos. Y por otra parte, una profunda preocupación por el estado espiritual en el que pudiesen encontrarse los hermanos producto de las pruebas, producto de las acechanzas, producto de las dificultades que los hermanos estaban enfrentando. Así también hoy en día, hermanos, nosotros debemos no desconocer y no desmerecer
el sufrimiento y el padecimiento que los hermanos y las hermanas están padeciendo en este tiempo. Debemos poner atención, no pasar por alto. Debemos preocuparnos del estado espiritual de los hermanos. No nos puede ser indiferente qué ocurre, por qué no vienen, por qué no están, por qué no aparecen, por qué no se comunican. Debe ser de preocupación no tan solo para los pastores o ancianos, sino para todas las iglesias. Para toda la iglesia, para todo el cuerpo, porque somos miembros unos de otros. Hay hermanos que no hemos visto desde ya hace mucho tiempo, hermanos. Hermanos y hermanas de los cuales no sabemos nada. Y que por cierto están sufriendo, están padeciendo dificultades, conflictos consigo mismos, familiares, laborales tal vez. Entonces este es el contexto más bien general en el cual Pablo escribe esta carta, hermano. Y hay dos pasajes que nos hablan ya de un tanto algo más específico. ¿Qué ocurría en el corazón de algunos hermanos de la iglesia en Filipos? En el capítulo 2, verso 21, dice, en contraposición al testimonio y al sentir que había en el corazón de Timoteo, en contraposición o en contraste a eso, dice en verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En el verso 3, capítulo 3, verso 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, estos dos pasajes nos hablan justamente de la condición en la que se encontraban muchos hermanos de la iglesia en Filipos. Una condición que no siempre acompaña a los hermanos. Los hermanos, por cierto, que recibieron el evangelio del propio apóstol Pablo y se convirtieron al Señor. Pero producto de las dificultades, de la persecución, de las presiones, del día a día, entonces los hermanos, algunos de ellos, se habían volcado hacia sí mismos, ¿cierto? Solo buscan lo terrenal, habían dejado de mirar lo celestial, lo invisible, y habían puesto su mirada en las cosas visibles. O en el capítulo 2 dice, solo buscan lo suyo propio, sus intereses, sus proyectos, sus anhelos, sus expectativas, sus sueños, y no los que son de Cristo. Y esa tendencia y esa marca que estaba presente en los hermanos, también en alguna u otra medida pudiese estar presente en nuestro contexto, hermano. Y es porque todo el día oímos noticias y malas noticias. Entonces pareciese como una especie de instinto de supervivencia, buscamos estabilidad, buscamos salvación, buscamos afirmar, buscamos comprometer, buscamos asegurarnos, ¿cierto? El trabajo, cualquier cosa, las básicas preocupaciones que hay en el corazón de todos nosotros. Y entonces pudiésemos cometer el error de justamente centrarnos en nosotros mismos, volcarnos hacia nosotros y tener por poco la causa del Señor, perder el foco, perder la meta, perder de vista el propósito que el Señor trazó para nosotros, hermano. Otras versiones de ese pasaje del capítulo 2, verso 21 dice, pues todos buscan sus propios intereses. Y otra versión dice, los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Entonces puede ser, hermano, y creo en mi corazón que algo de esto hay en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Un desinterés por las cosas del Señor y un profundo interés y afecto y dedicación por las cosas personales. Entonces el Señor trae esta palabra en esta noche, hermano. No tan solo para los que están aquí, sino para toda la iglesia, hermano. Esta palabra que encontramos aquí en el capítulo 3, del verso 12 al 14.
Pablo aquí utiliza una analogía de la carrera de la fe de la cual estuvimos hablando hace unos domingos atrás. En esa oportunidad hablamos y nos centramos en Hebreos capítulo 12 y aquella gran nube de testigos, de hombres y mujeres que son hoy un testimonio que está en los cielos y que nos habla, nos comunica, nos invita a vivir una vida distinta, a vivir mirando al Señor, a poner nuestra mirada en el Señor y correr con paciencia esta carrera. Pero hoy nos centraremos en el testimonio del apóstol Pablo, un hombre que corrió la carrera y acabó la carrera, hermano. Ese es el testimonio que encontramos en la carta a Timoteo. He peleado la buena batalla, ¿cierto? He corrido la carrera, he guardado la fe. Ese es el testimonio final del apóstol. Entonces, algo tiene que comunicarnos por el Espíritu el apóstol Pablo, hermano. Esta carrera de la cual Pablo nos va a hablar aquí, hermano, es la carrera que nos habla, nos muestra el crecimiento espiritual de todos nosotros. Todos nosotros no hemos alcanzado nuestra meta. Nuestra meta es ser semejante a Cristo. Esta es la meta de todos nosotros, hermanos. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y tal vez sea un pasaje que muchos conocemos de memoria, hermano. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En segunda a los Tesalonicenses, también en el verso 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también allí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todos estos pasajes nos hablan justamente de cuál es nuestra meta, de cuál es nuestro llamamiento, que es ser semejantes a Cristo, es parecernos a Él, es tener su carácter, su marca, es tener su vida manifestándose, fluyendo a través de nosotros. Y es en este contexto de esta meta que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿cierto? Ni que ya sea perfecto. Y esto nos habla algo bastante interesante, hermano. Y es que todos nosotros debemos tener un sentido genuino de honestidad, en el sentido de que no hemos alcanzado esa estatura, hermano. Ni aun el apóstol Pablo, con todo su crecimiento, con todo su trabajo, con toda la fuerza que tenía en el Señor, se atrevía a declarar de que ya era perfecto y que ya había alcanzado esa meta. Sino que vemos que dice, no lo he alcanzado ni aún soy perfecto. Entonces tenemos que tener un sentido de honestidad con uno mismo, un sentido también de insatisfacción. Anhelamos más del Señor en nuestra vida, hermano. No nos conformamos con la medida de Cristo que tenemos hoy día, sino que queremos más del Señor en nosotros. Queremos más del Señor en nuestra vida, en nuestras expresiones, en nuestra forma de relacionarnos. Queremos que el Señor sea el todo en todos. Entonces debemos aprender a reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia del Señor. Es el mismo apóstol Pablo que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces debemos tener cuidado con decir que tal cosa ya no me ocurre. A veces hemos escuchado expresiones así de hermanos que han expuesto la palabra. No, yo antes tenía temor, pero ahora ya no temo. Yo antes dudaba, pero ahora ya no dudo. Y contamos muchas de nuestras victorias.
No sé con qué fin lo haremos, pero tal cosa no es el sentir del Señor. Nosotros debemos dar gloria siempre al Señor. Y si de algo hemos de testificar es de nuestros fracasos y de cómo es que el Señor se glorifica en nosotros, en nuestras debilidades. Entonces, debemos tener tanto cuidado de creer que ya hemos alcanzado una medida y que ya no nos ocurren, o que ya a nosotros no. Porque el que cree estar firme, dice el Señor, mire, que no caiga. La iglesia en la Odisea decía, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo de ninguna cosa necesidad. Pero el Señor, que conoce las profundidades del corazón, le dice, mas tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otra oportunidad el mismo Señor dice que así también vosotros, cuando os hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, por mucho que incluso hagamos y sirvamos y hagamos una y otra cosa, al final del día el Señor nos dice, bueno, declaremos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos simplemente. Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces esta expresión, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, tiene que comunicarnos justamente, hermano, esa necesidad de reconocer humildemente nuestra necesidad de Cristo, nuestra dependencia de Él. En cada momento, en cada instante, en cada decisión, necesitamos del Señor. Por mucho que llevemos 10, 20 o 30 años en el Evangelio, eso no es nada, hermano. Si hoy no permanecemos en el Señor, si hoy no decidimos por el Señor, y eso lo vamos a ver también más adelante, hermano. La siguiente expresión dice, prosigo, ¿cierto? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y esa palabra griega que se emplea se utiliza para aludir a un velocista, a un corredor que tiene que ver y tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas e incluso agresivas. O sea, implica toda una determinación no solamente del corazón, sino física, de avanzar, de proseguir, de tomar una firme determinación en el corazón, de dar pasos, de correr, a fin de ganar el premio. Y Pablo perseguía esta meta, esta santificación, este querer ser como Cristo con todas sus fuerzas. Y trabajaba, se esforzaba, se comprometía con todo su ser, a fin de alcanzar y de obtener esa meta, hermano. Entonces correr esta carrera de la fe nos vincula, nos invita, hermanos, a participar, a esforzarnos en su gracia, a desgastarnos, a invertirnos en el Señor, a trabajar, a construir, a perder, renunciar. No es algo estático, es algo dinámico, hermano. Hasta que haya aliento en nosotros, hasta que ya no podamos más, estamos llamados a servir al Señor, a correr esta carrera. No hay una especie de jubilación en el Señor, como que ya cumplí la edad, ya no sirvo más, ya que otros lo hagan. No, hermano. Siempre somos útiles en el Señor, siempre hay algo más de Cristo que debe formarse en nosotros. Yo, el hermano que tal vez que conozco que tiene más años es el hermano Juan Grimaldi de San Bernardo. El hermano, con todos sus años, con toda su experiencia en el Evangelio, con todo lo que ha hecho en el Señor y para el Señor, hoy día ya a sus 92 años sigue necesitando de Cristo en su vida, hermano. Y todavía tiene sus salidas, sus salidas Grimaldi. Y eso en todos nosotros, hermano. ¿Cuánto más? Nosotros, todos, necesitamos del Señor en nuestra vida. Necesitamos tener esta humildad de reconocer de que nos falta mucho, de que tenemos una carrera, y para correr esa carrera tenemos que comprometernos. Tenemos que participar activamente en el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. Pablo lo dice aquí en Filipenses. Dice que debemos cuidar o ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer
como el hacer. O sea, es un trabajo continuo. Es Dios hace y nosotros con Él. Y nosotros en Él. Cristo no se va a formar en nosotros si nosotros no participamos activamente en ese proceso. Hermanos, no vamos a llegar a la meta si no participamos, si no nos comprometemos. Pablo decía esto mismo, que él corría no como quien golpea el viento, ¿cierto? Porque él tenía el temor de ser descalificado, de que con todo lo que había hecho quedara a un costado en esta carrera. Entonces nosotros también, hermano, debemos tener temor de no descuidar nuestra carrera, de no descuidar nuestra salvación. Tenemos que comprometernos en el Señor. Siempre me acuerdo de una hermana, estando yo en una librería, ahí en Santiago Centro, una librería cristiana, estaba buscando unos libros por ahí, y una hermana abuelita, pero se veía ella totalmente rejuvenecida y con una energía. Y el que atendía, el hermano, le preguntó: ¿y usted tan llena de vitalidad que se ve? Todavía haciendo tantas cosas, preocupado de los niños, preocupado de las hermanas. Dice: es que el Señor me dijo, sírveme, y yo te rejuveneceré como el águila, decía. Y la hermana creyó esa palabra que recibió del Señor y se hizo una realidad en su vida, hermano. Y es verdad. A veces nosotros están llenos de achaques, están llenos de dolores, pero muchas veces ocurre eso cuando tenemos la tendencia a centrarnos en nosotros mismos, hermano. Pero cuando nos invertimos en el Señor, aunque ciertamente el hombre exterior se desgasta, interiormente nos renovamos en el Señor, hermano. Así que el Señor nos aliente, nos anime en esta noche, hermano, a servirle, a correr esta carrera. Dice, seguimos por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esa palabra asir significa convertir en posesión propia. Y es que Cristo escogió a Pablo, hermano, con el propósito último de conformarlos a su imagen, de formar a Cristo en él. Y esa meta es la que Pablo procura alcanzar, hermano. O sea, dice, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es que debemos entender y siempre recordar a nuestra alma, hermano, que el Señor entregó su vida por nosotros y nos salvó de nuestros pecados y de la condenación en la que estábamos, pero nos salvó con un propósito, hermano, con un llamamiento. El fin no es la salvación de nuestros pecados y de nuestra alma, sino que el Señor quiere formarse en nosotros. Él nos salvó con un llamamiento, con una vocación, con una visión. Nos salvó para algo, hermano. No nos salvó simplemente para que nos sentemos y le agradezcamos simplemente por el perdón de nuestros antiguos pecados, sino que Él nos salvó y nos encarriló y nos introdujo en su empresa, en su labranza, en la obra que Él está haciendo, hermano, en este tiempo. Entonces es lo que Pablo está diciendo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Pablo fue escogido por el Señor con un propósito, y usted y yo fuimos también escogidos, llamados, convocados con un propósito, hermano, que es ser como Cristo, que es manifestar a Cristo en nuestra vida. Y entonces Pablo dice que a fin de alcanzar esta meta, este propósito, una cosa hago. Y eso es precioso porque nosotros tendemos a atender muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Pablo lo reduce todo en una sola cosa, hermano. Lo simplifica todo en una sola cosa. Y similar expresión encontramos, por ejemplo, en el Salmo 27, cuando dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. O cuando el Señor mismo le dice a Marta: una cosa es necesaria. Y en este final de año, tal vez nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente. Cosas que ocurrieron y cosas que vendrán. Preocupaciones, anhelos, proyectos. Pero el Señor nos dice en esta noche, hermano, que una sola cosa es necesaria.
una cosa debemos hacer. Dice, y parece que esto es una especie como de paréntesis. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esta es la cosa que Pablo hace. Prosigo a la meta. Y es que aquí encontramos en esta especie de paréntesis en donde dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, encontramos, hermanos, un asunto tremendamente importante, y es que todos nosotros debemos abstenernos de confiar en una primera instancia en acciones o logros que han sido piadosos, pero que son del pasado en nuestro ministerio, en nuestro trabajo en el Señor. Eso por una parte. Y es que un hermano dijo en una oportunidad, a veces olvidamos olvidar ciertas cosas, y por otra parte olvidamos recordar otras. ¿Qué cosas necesitamos olvidar? ¿O qué cosas olvidamos que debemos olvidar? Hay un pasaje en Isaías 43, 18 que nos va a dar un poquito de luz con respecto a esto, hermano. Capítulo 43, verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces a veces, hermanos, en nuestra caminar, que a veces tiene la tendencia a volverse infructífero, tenemos la tendencia a mirar hacia atrás y a mirar las cosas que en otro tiempo el Señor hizo en nosotros o hizo a través de nosotros. Yo he tenido la oportunidad de conversar con hermanos que en otro tiempo fueron jóvenes en medio de la iglesia, pero que hoy día por diferentes circunstancias están un poco más detenidos, más frenados en su servicio en el Señor. Y la expresión constante o continua es recordar aquello que el Señor hizo en ellos y a través de ellos cuando ellos eran jóvenes. Y pareciese que esa es su gloria, o ese fue el tiempo, y ya no. O hermanos o hermanas que dicen, ya avanzada en edad, no es que hoy ya no, sino que en otro tiempo el Señor me utilizaba, y en otro tiempo yo hacía en esto, y en otro tiempo yo visitaba, y en otro tiempo yo me hacía cargo de esto, y en otro tiempo yo hacía esto, pero ya no. Y el Señor nos está diciendo que hay cosas que debemos olvidar, pero no en el sentido de que debemos desconocer todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, sino en aquel aspecto de aquellos que han dejado ya de servir y se aferran a aquellas experiencias pasadas como una cuestión a lo cual lo idolatran y es la gloria de su corazón y de su experiencia en el Señor. Sino que el Señor, hermano, anhela hoy manifestarse en nosotros. Cristo es presente. No tan solo el Señor se manifestó a través de nosotros en el pasado, sino que hoy el Señor puede y quiere hacerlo. No solamente el Señor nos usó en el pasado, sino que hoy el Señor quiere y puede usarnos para su obra, para su gloria, hermano. Entonces que aquello que hicimos en el pasado no sea algo que termine estancándonos y termine estorbándonos, sino que en alguna medida lo dejemos atrás. Y así como dice este pasaje de Isaías, el Señor hará cosa nueva. El Señor puede volver a hacerlo en este tiempo y quiere volver a hacerlo, hermano. Y aún cosas mayores, Él puede hacerlo. En ese contexto, Pablo también, creo yo, se refiere a todo lo que menciona allí en el capítulo 3, en cuanto a aquellas cosas que para él eran ganancias, ¿cierto? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, todos aquellos atributos, pergaminos, ¿cierto? Títulos, aquellos logros de la vida del apóstol Pablo. Dice que Pablo las tiene por basura a fin de
de ganar a Cristo, de conocer al Señor. Y en alguna medida también creo que cuando dice que hay que olvidar lo que queda atrás, tiene que ver con aquellas cosas también a las cuales nosotros hemos renunciado en el Señor. Pero por otra parte, hermano, también debemos olvidar nuestros fracasos, nuestros hierros, porque el Señor ya los olvidó, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a veces olvidamos olvidar que el Señor echó nuestros pecados al fondo del mar, para nunca más acordarse de ellos. Y nos vemos estancados y debilitados para correr, producto de que nuestra conciencia nos acusa o de la culpa y de las acusaciones constantes del enemigo. Entonces no debemos olvidar que el Señor perdonó nuestros pecados de una vez y para siempre, que Él deshizo como una nube nuestras rebeliones y que hoy estamos limpios y en esa pureza nos acercamos al Señor y podemos correr esta carrera, hermano. Hay cosas que no debemos olvidar de olvidar. Otro aspecto que debemos olvidar es el conflicto con los hermanos. Pero por una razón muy en específico, hermano. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: y al que vosotros perdonáis, también yo. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si el propósito del Señor es llevarnos a la estatura del varón perfecto, si el llamamiento del Señor es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo, sepa usted que el enemigo está entonces empeñado en impedir que ese propósito se cumpla en nosotros. Y no solamente como un acto azaroso, sino que es una maquinación, es una estrategia pensada a fin de que el propósito que el Señor trazó para usted y para mí no se cumpla en nosotros. Y muchas veces eso no ocurre y no avanzamos producto de los conflictos que se generan entre nosotros y que no perdonamos y no olvidamos, no soltamos. Perdonar implica soltar una situación, hermano. Tal vez nunca logremos, evidentemente, olvidar lo que ocurrió, ¿cierto? Es difícil sacar un recuerdo de nuestra mente, aunque el Señor puede hacerlo. Pero ya al recordar esa situación no resultará en dolor para nuestra vida, para nuestro corazón. Entonces, esto es otro aspecto, hermano, que dificulta nuestro caminar y que debemos olvidar. Y puede ser que hayan hermanos hoy en día que no están congregándose producto de conflictos, de heridas que se han producido en nuestra relación con los hermanos. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, para que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigamos a la meta, hermano. Y como hemos dicho, esta meta es ser semejante a Cristo. No tan solo en el futuro, sino también en el presente, hermano. Hoy. Hoy el Señor quiere manifestarse a través de nosotros. Y este premio es ser como Cristo, es ser lleno de Él, es agradar al Señor, es alcanzar un buen testimonio delante del Señor, es que en aquel día cuando Él venga, no huyamos de su presencia avergonzados, sino que podamos erguidos levantar nuestra cabeza al cielo y recibir al Señor y estar con Él. Este es nuestro premio, esta es nuestra mayor corona. Estar con el Señor en aquel día, hermano. Recibir aquellas palabras dulces del Señor, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Para Pablo era tal el compromiso, hermano, que tenía en el corazón por esta meta, por alcanzar esta meta, que dice que aún su propia vida la menospreciaba. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal
que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo llegaba a menospreciar aún su propia vida a fin de alcanzar esta meta, hermano. En esta misma carta a los Filipenses, Pablo dice que para él el morir era ganancia, hermano. O sea, alcanzar esa meta, estar con el Señor, es todo para el corazón del apóstol Pablo. Pablo era un hombre, hermanos, cautivado o cautivo de esta visión. Aquí mismo en el capítulo 3, más adelante, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Pablo vivía con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, hermano. Y esto que Pablo anhelaba para sí, también lo anhelaba para la iglesia. En la carta a los Gálatas les dice, y es un pasaje que todos conocemos, hermano, en el capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, este asunto, esta meta, este llamamiento, esta vocación celestial que es ser conformados a la imagen de Cristo, era un asunto esencial en la vida del apóstol Pablo. Y también debe estar presente en nuestro corazón, hermano, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestros consejos, en nuestros anhelos, en nuestras decisiones. Todo debe converger en el Señor, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestra meta para el próximo año, hermano? ¿Qué anhelamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son nuestros mayores anhelos? ¿Qué va a ser aquello que va a cautivar a tal punto nuestro corazón que nos hará invertirnos recursos, esfuerzos, afectos? ¿Serán nuestros asuntos terrenales? ¿Serán nuestras causas personales? ¿O será la causa del Señor? Yo anhelo más de Cristo en mi vida, hermano. Para un próximo año, hay cosas legítimas que anhelamos en el corazón, hermano, pero hay algo mayor que todo eso y es anhelar a Cristo en nuestra vida. Yo anhelo más de Cristo en mi vida, en mi matrimonio. Anhelo más de Cristo en la manera en que trato a mi esposa. Anhelo más de Cristo en la forma en que trabajo, en la forma en que sirvo. Anhelo más de Cristo para mi familia. Tengo anhelos en el Señor, hermano. Y que estos días sean días en donde nos llenemos de anhelos en el Señor. Anhelos de que nuestra familia se convierta al Señor. Anhelos de que aquellos que han dejado de caminar vuelvan a caminar. Anhelos de que los hijos se conviertan al Señor. Anhelos de que nuestro vecindario, nuestros vecinos y aún este sector pueda oír la palabra del Señor y muchos más vengan al Señor, hermano. Llenémonos de estos anhelos en Cristo, de que Cristo sea el todo en todos, llenándolo todo, expresándose en toda nuestra manera de vivir. Y entonces el Señor, por cierto, que es bueno, se encargará de todas las demás cosas, hermano. Él se preocupará también de nuestros anhelos, tal vez más seculares o cotidianos. El Señor es tierno, hermano. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y aún Él, a veces lo decimos, nos regalonea con cosas específicas que hay en el corazón. Pero cuando nos dedicamos y buscamos primeramente su reino y su justicia, hermano. Que el Señor bendiga a su iglesia, hermano. Que podamos entonces atesorar esta palabra, despojarnos de todo peso, olvidar lo que queda atrás, nuestros fracasos y nuestras victorias añejas, y extendernos entonces hacia adelante, hermano, porque el Señor quiere en este tiempo seguir manifestándose. Gloria al Señor, hermano.